libros porque son una pasada. Ahí, no sé, es una... Bárbara, y todo lo que he leído yo me ha explotado la cabeza. Una pasada, bueno, son una pasada. Bueno, voy a dar esto para conectar, por fin. Ivo. Hola chicas, todos. De momento parece que bien, ¿vale? No voy a tocar más. Estoy al lado de la ventana. Se supone que tendría que tener un montón de, ¿cómo se llama? De red. Se supone que sí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Se está conectando, se está conectando. Hoy por fin. Hola. Por fin nos veo, por fin te veo. ¿Cómo estás? Bien, intentando conectarme, pero no sé por qué no se podía conectar. Te estaba escuchando, pero bueno, tenías que aceptarme, pero parece que no. Sí, le he dado, pero no sé, algo pasó. Sí, sí, es que nuestras chicas que están y chicos que están ahí conectados ya. Intentaba conectarme a través del ordenador, pero parece que no se puede. Entonces, bueno. No, Instagram Direct creo que no se puede. Sí, yo pensaba que igual se puede, pero no. Así que con el móvil rápido conectarlo. Ajá. Vamos a ver un momento que debo... Chicas, ¿nos veis bien? ¿Nos escucháis bien ahora? Porque me están escribiendo algunos que no hay forma, no sé si... Sí, porque no se escuchaba, antes no se escuchaba, pero no sé ahora. Pero ahora sí, veremos. Bien, ¿no? A mí me pone aquí que tenemos bastante cobertura. Hola Erika, Anne, Loredana. Hola chicas. Bueno, he escuchado tu... Hola gente, qué ilusión. Sí. Están todos, me han dicho, todos con papel y boli. Bueno, todos, casi bueno, todos. las que no tenéis Porque papel y boli, pues que cojan rápido, porque van a tener que apuntar mucho porque hoy vamos a tener una información así más completa. Entonces deberíais de apuntar, deberíais de tener papel y boli. O los que son más digitales, pues todas las cosas digitales. O bueno, sí, tener a mano algo, el ordenador, el teléfono y apuntar porque habrá mucha información. Bueno, he escuchado cuéntanos, Vale. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Bueno, primero, preséntate por los que no te conocen, pero yo creo que ya la mayoría por la charla de nuestro día te conocen, pero por si acaso. Sí, hay alguna persona nueva. Vale, pues yo soy coach y entrenadora certificada por el equipo de John Maxwell, que Emma ya lo ha introducido a este hombre que es el número uno a nivel mundial, a nivel internacional, en muchos sectores, no solamente en lo que es la oratoria y el public speaking, sino también en el liderazgo. Bueno, de hecho, es el mejor líder y cada año recibe este reconocimiento de ser el mejor líder y entrenador de líderes, no solamente porque puede ser un buen líder, pero entrenar a otros líderes ya es
un poco más complicado. Entonces, él sigue siendo reconocido por ser el mejor líder, entrenador de líderes y entrenador de coaches, entrenador de personas que hablan en público, en ventas. Realmente tenemos 5 direcciones en el equipo John Maxwell. Y bueno, pues en ese tiempo de crisis, él nos hizo un entrenamiento especial, o sea que lo que hoy os voy a enseñar junto con Emma son cosas que recibimos directamente de John Maxwell, ¿no? Hemos tenido varios días de entrenamiento para saber controlar esta crisis y también nos ha alentado a compartir la información con los demás, no solamente tenerla para nosotros, porque es una cosa entrenarte a ti mismo y es otra cosa luego compartir esa información y que todo el mundo la tenga. Así que esta tarde hablamos... La primera sesión, ¿no? Es la primera sesión y de hecho, sí, habrán 4 sesiones. Espero acabar en 4 sesiones porque quiero ser breve, ¿no? Y compartirlo así, sintetizarlo para vosotros. Es un entrenamiento para líderes, ¿vale? Pero lo que, si no eres un líder, bueno, un líder... No piensas que eres un líder en el sentido en el que la gente piensa sobre un líder, entonces déjame decirte que si tienes una madre, un padre, un hijo, un compañero o alguna persona en este mundo a quien influenciar, entonces sí que eres un líder, ¿vale? Porque en esa empresa, en John Maxwell, siempre hablamos de que el líder es cada persona tiene que ser un líder, porque cada persona se tiene que liderar por lo menos a sí misma. Así que hablaremos y repetiremos y volveré quizás a este concepto, ¿no? De liderazgo, de autoliderazgo. Bueno, así que hoy quiero empezar este entrenamiento dándoos 5 tips sobre lo que es un líder, para saber cómo liderar, porque el tema de estas sesiones sería cómo liderar en tiempo de crisis, qué es un buen líder en momentos de crisis. Entonces, primero... Adela, espera solo un segundo porque me están escribiendo aquí que no escuchan. Chicas, chicos, por fin, algunos me estáis escribiendo que no se escucha o no nos ven. Ahora, ¿qué tal? Mejor nos estáis viendo más que todo porque no queremos que perdáis nada. Vamos a hablar sobre el liderazgo en tiempos de crisis. Ahora sí me están comentando. Vale, ahora está mejor. ¿Sí? Perdona, Adela, pero vale. es que me quería asegurar para que no... Vale, ahora dice que se escucha. Ahora sí. Ok, perdón. Vale. 5 tips. Decías que vamos a dar 5 tips sobre... Bueno, hablaremos sobre lo que es un buen líder. ¿Vale? 5 cosas, hablaremos sobre 5 cosas de un buen líder en tiempo de crisis y la diferencia de un buen líder y de un mal líder, que es un buen liderazgo y un mal liderazgo. Así que podéis apuntar esas cosas que os voy a dar en la primera parte y luego en la segunda parte hablaré sobre la crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Vale? Para que al final podamos saber cómo ser un líder, un buen líder a través de la crisis, porque es más fácil ser un buen líder en buenos tiempos, pero el problema es los desafíos son las crisis. Entonces ahora vivimos esta crisis y hay que saber cómo hacerle frente y cómo superarla. Así que se puede quedar todo el mundo, pero vamos a utilizar este lenguaje y el tema es liderazgo durante la crisis, ¿vale? En periodo de crisis. Entonces, en una crisis, ¿vale? En una crisis, lo que decíamos, os adelantaba la semana pasada, en una crisis, si no lideras bien, en lugar de hundir a un equipo lentamente, o sea, o de poco a poco, lo vas a hundir bastante rápido. La caída sería muy rápida, no solamente tu caída, sino de todo tu equipo. En cambio, si eres un buen líder durante una crisis, el impacto no sería igual, pero de manera positiva. O sea, que si en un mal liderazgo la caída es rápida, en un buen liderazgo
el levantamiento de esta crisis no sería igual de rápida, ¿no? Es posible que ni siquiera mejores, es posible que ni siquiera estés creciendo, pero simplemente un buen líder va a mantener el equilibrio o se va a mantener en equilibrio o se va a mantener tranquilo, ¿vale? Esto ya es mucho en tiempo de crisis. Entonces, sabiendo y tener este pensamiento de que todo pasará y que esta crisis también pasará en una crisis, hace la diferencia entre los buenos líderes y los líderes malos. ¿Por qué? Porque los líderes salen o se observan o salen a la luz durante una crisis, ¿no? Es una crisis que hace que aparezcan los líderes, porque se supone que los líderes aparezcan en una crisis, pero la verdad es que una crisis lo que hace es simplemente muestra a los líderes, o sea, no aparecen los líderes en una crisis, los muestra, ¿vale? Nos los enseña. Es cuando los líderes lucen en una crisis. Entonces, si eres un líder, una crisis es una oportunidad para sacar lo mejor de ti. Apúntalo, porque eso es importante. Mira aquí, yo estoy aquí con Sí, papel sí, y te bolígrafo. veo, porque luego me tienes que hacer preguntas. Bueno, a decir verdad, cuando no hay crisis, no se necesita tanto liderar tanto, ¿no? Porque en buenos tiempos incluso tu equipo puede liderar. Puedes tener un equipo bien entrenado y ellos van a Exacto. poder liderar si tú les delegas bien las responsabilidades. Pero durante los momentos difíciles es cuando aparecen los líderes que saben qué hacer. Así que esto es lo que queremos enseñar esta tarde, sobre todo, qué es una crisis, aprender qué es una crisis y cómo liderar mejor durante una crisis. ¿Vale? Y volveré siempre a este pensamiento de cuál es la perspectiva, ¿no? Y la perspectiva de un líder es cómo ve el líder las cosas, determina cómo las hace. Como ve las cosas, así es como las hace. Primero tienes que tener perspectiva, ¿no? Eso es perspectiva totalmente. Tienes ¿Ese que, sería el primer punto, perspectiva? eso sería, no, estas son cosas generales. Ok. Estoy en la introducción, pero tienes que tener perspectiva, ¿no? Uy, se me va. Ok. Yo estoy Y tomando apuntes bien, y bien. espero que nuestras chicas también, y por eso os estoy preguntando. Entonces, un líder primero tiene que tener perspectiva, ¿sí? Bueno, tiene que tener perspectiva porque si soy un seguidor, y expliqué ¿no? lo que es la perspectiva, si soy un seguidor, entonces si como veo las cosas, así las hago, solo me implica a mí, me involucra a mí, entonces todas las repercusiones solo las voy a sentir y las voy a sufrir yo. En cambio, si soy un líder, como veo las cosas, así las hago, no repercute solamente en mí, sino que en los demás. Por eso la primera responsabilidad de un líder es tener una perspectiva correcta, porque según la perspectiva que tenga un líder, los resultados no solamente le va a afectar a él, sino que también a su equipo. Así que, ¿cómo nos convertimos tú y yo en buenos líderes durante una crisis tan difícil como esta? ¿Cómo nos convertimos, no? Así que ahora sería compartir unos pensamientos, ¿vale? 5 tips sobre un buen líder, en cómo convertirnos en buenos líderes durante esta crisis. Así que, número 1, si quieres ser un buen líder que ayuda a los demás, sí, Ópala. sí, se me va porque está con la batería. Si quieres ser un buen líder, lo primero que tienes que hacer, pensar en las demás personas. De hecho, esa es la primera responsabilidad de un líder y no la considero difícil porque da igual si vives una crisis o vives una situación normal, la primera responsabilidad de un líder es pensar en las personas. Entonces, en el caso de esa crisis, del coronavirus, ¿cuál sería la primera responsabilidad?
la seguridad de las personas, ¿no? Correcto. Entonces, por lo que los líderes saben, es que cuando toman esa responsabilidad, ese manto del liderazgo, ya no se trata de ellos, entonces se trata de los demás. Y lo voy a repetir y lo voy a decir muchas veces, porque como líder, cuando yo tomo este mando de liderazgo, cuando tú te has tomado el mando de liderazgo, abandonaste tus derechos para poner primero a las personas. Entonces siempre, siempre, siempre se trata de los demás, de cómo poder ayudarlos, de cómo puedo servirlos, elevarlos a otro nivel y también de cómo quererlos, ¿no? Mantenerla en seguridad, ¿no? Ahora, pero es importante también. Mantenerles en seguridad, porque en Nosotros este podemos momento, hacer. porque sí, en este momento nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con las personas que han sido afectadas con el virus, ¿no? Y este es un momento muy difícil. Y todo lo que voy a decir hoy, porque voy a hablar de la crisis, no quiero minimizar la crisis en la que estamos, ¿vale? Estamos en una crisis mundial, la aceptamos, la acepto. Todo lo que voy a decir no sería para minimizar la crisis, es simplemente tener una perspectiva correcta, porque si queremos ser buenos líderes tenemos que tener otra perspectiva, ¿vale? Entonces, tenerlo esto también en cuenta. Y te refieres a todo esto que puede ser, que es el tema de la perspectiva, porque aquí Débora nos pone si es a nivel ese punto es laboral o general, es para todo, ¿no? Es tanto a nivel laboral como general. Es para todos, pero es un tema que es entenderla desde una perspectiva de liderazgo, ¿vale? Pero la puedes aplicar en todo, la puedes aplicar en tu vida, pero la miramos desde una perspectiva de liderazgo. Esta primera sesión. Luego, pues ya igual sería más personal. Se puede también, o sea, tú te puedes coger los apuntes y de todo lo que vamos a compartir, pensar qué es lo que es para ti, ¿vale? Aunque sean cosas generales y vamos a hablar de cosas generales, son para todo el mundo. Ok, luego leemos todas las preguntas y vamos a contestar, ¿vale? Pues sí, porque veo que aquí Débora dice, porque creo que son cosas diferentes. Sí, que el liderazgo depende de dónde, vale. Luego contestaremos a todas las preguntas, ¿ok? Más que todo para no interrumpir. Sí, porque a mí al final de todo me gustaría que os dejara yo algunas preguntas para que podáis meditar y para que podáis trabajar hasta la próxima semana, porque preguntas, me gustaría tener vuestras preguntas para así durante las sesiones a ver si podemos contestar a todas las preguntas, porque sé que hay muchas preguntas, ¿vale? Ok, pero yo me los voy apuntando y luego te los hago, ¿ok? Vale, perfecto. Vale. Entonces, eso, la primera responsabilidad son las personas. Esa es la responsabilidad siempre. La responsabilidad siempre lo ha sido y siempre lo será. Súper importante. ¿Vale? Entonces, la segunda cosa que tenemos que saber para poder liderar bien en una crisis es educarnos. En otras palabras, saber cuál es realmente el problema. Ahora, hoy en día hay muchas incertidumbres, ¿no?, acerca del coronavirus. Entonces, saber educarnos para tener nuestra mejor opinión de lo que es este problema. Y no sé, quizás la mejor opción no es mirar lo que dicen los medios, porque los medios tienen sus agendas, los políticos tienen sus agendas, y si yo realmente quiero educarme acerca de esta crisis, lo que iría sería mirar lo que dice la OMS o el Centro de Control de Enfermedades, ¿no?, que tienen una web. Entonces, si quiero información de verdad y quiero tener los datos auténticos, pues yo me informaría ahí, ¿no?, iría a esas fuentes. Entonces, ¿qué hay que saber sobre esta crisis, ¿no?, para que no sea todo? Os motivaría un poco sobre esta crisis y os diría unas claves, unos cuantos puntos de motivación. Primero que nada, sabemos lo que es este virus, ¿no? Ese es un punto positivo.
porque cuando apareció el SIDA, ¿no? En 1981, tomaron 2 años realmente para identificar lo que era el virus. Pero ahora con el coronavirus, literalmente, en el 31 de diciembre fue reportado el problema en China y ya para el 7 de enero el virus ha sido identificado. Así que os quiero alentar que ha habido tiempos mucho más inciertos, ¿no?, que los que hay hoy con el coronavirus. Eso es una motivación. Otra motivación sería que sabemos cómo detectar el virus. Bueno, saben los científicos. De hecho, desde el 13 de enero tenemos pruebas disponibles que pueden detectar el virus. Y esto es muy bueno, ¿no? Es muy importante. Otra cosa positiva es que en muchos de los casos no hay síntomas o los síntomas son suaves, son muy suaves. Hay relativamente pocos casos de que les ocurren a personas menores de 20 años. La tasa de mortalidad de menores de 40 también es muy pequeña, está bastante baja. El virus se puede curar, hay cura, y la ciencia está en ello globalmente. O sea que son datos que también nos tienen que motivar, ¿no? Porque si pensamos en el 2003 con la epidemia del SARS, que se tomaron más de un año para que recibiéramos información de la epidemia. Entonces, hay cosas buenas, ¿no?, que pasan. Pero lo que os decía, no quiero minimizar esa crisis, simplemente quiero que miremos también cosas positivas, cosas buenas que pasan con esa crisis. Así que solo os digo que como líderes necesitamos tener un conocimiento sano de lo que nos enfrentamos. Siempre hay que tener bien claro el problema, la realidad del problema. Entonces, primero decíamos que la responsabilidad de un líder es con las personas. La segunda responsabilidad de un líder es educarse. Uy, que se me va. Ok. Y Educarse te refieres ahora en el sentido del problema. de educarse, ¿no? de tener una opinión clara sobre lo que es el problema, informarse bien. ¿no? Okay. Informarse bien. En este caso, sí, educarnos porque tenemos que tener una fuente correcta o fuentes correctas de información. Pero siempre en una crisis un líder tiene que hacer esto. Eso se aplica a todas las crisis, ¿vale? Entonces, en tercer lugar, un líder tiene que ser flexible. Sí que hay mucha incertidumbre, en una crisis hay mucha incertidumbre y hay muchos cambios. Entonces, siempre tienes que tener un plan A, un plan B, quizás un plan C y D, y tú sabes de planes, ¿no? Hay que ser flexible, porque la flexibilidad es súper importante, ¿no? Para liderar a las personas, para poder llevar a las personas a través de este campo minado de la crisis. ¿Cómo los llevas si tú no tienes un plan B, C, D, ¿no? Tienes que, bueno, la flexibilidad es súper importante en una crisis. Sí, porque en estos momentos ya no tenemos reglas hechas, sino que tenemos que ir a hacer un poco prueba-error, ¿no? Tenemos que ir a buscar un camino, hacer el plan A, si el plan A no funciona, pues pasaremos al plan B, efectivamente, o vemos que podemos mejorar y así constantemente, pero es verdad que para eso necesitamos tener una mente flexible, una mente adaptada a los cambios. Porque es el líder, claro. Es el líder que tiene esa responsabilidad de llevar a las personas. No son las personas, no es el equipo. Es el líder quien se tiene que adaptar y tiene que tener el plan A, B, C, D, E. ¿Qué hacemos? Porque ya no se han cancelado todos los servicios. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos ajustamos a las nuevas necesidades? ¿no? Vale, y el número 4 que tiene que hacer un líder es aprovechar a su equipo. Lo que quiero decir es utilizar, ¿no? Utilizar a tu equipo. Un líder tiene que reunir al equipo, porque cuando la gente se reúne, todos tienen la misma visión y la misma misión, ¿no? De empresa. Todos saben, Emma, tú has escrito hoy un post sobre la misión y la visión de la empresa. Todos tienen esto claro en una empresa, pero tienen diferentes perspectivas.
Entonces, si tú te reúnes con tu gente, con tu equipo, tú puedes utilizar esas perspectivas que te dan la Cada uno. gente de tu equipo, claro, porque ninguno de nosotros no es tan inteligente como para saber dirigirlo todo, pero todos juntos somos más inteligentes que solo uno de nosotros, ¿no? Entonces, aprovechar a la gente, aprovechar al equipo. Y número 5, comunica juiciosamente más que continuamente. Juiciosamente, o sea, con buen juicio, con un buen discernimiento. Porque quizás hablar menos y pensar más. Y cuando te comunicas, hazlo pensando, ¿no? Con un buen discernimiento. Las personas no siempre necesitan más comunicación, pero quizás necesitan una comunicación más sabia. Entonces, Correcto. De tenerlo hecho, ahora también. con el tema de las redes, como todo el mundo está en casa, está constantemente subiendo un montón de contenido, ¿no? Cosa que a mí, por ejemplo, me ha frenado un poco porque digo, tampoco es la cantidad, sino que la calidad. Es decir, Exactamente, enfocarnos realmente, dar información de interés, dar cosas que realmente la gente puede aprovechar ahora y aplicarlo ya en este momento para sus vidas, ¿no? Eso es no exactamente. simplemente estar hablando por hablar. No Y, solamente comunicarte mucho, es exacto. comunicarte por comunicarte, sino tener sabiduría en esa comunicación. Entonces, eso la gente, tu equipo lo valora mucho. También pensando en, bueno, equipo, clientes, pero sobre Ajá. todo con la gente con la que se trabaja. Y número 6, un buen líder tiene que ser auténtico. Ujú. ¿Sabes? La autenticidad es lo que buscan y es lo que valoran mm, las personas en un liderazgo. No quieren tanto un líder perfecto, no se quiere tanto la perfección cuanto se Ujú. quiere la autenticidad. Entonces, cuando me refiero a autenticidad, cuando digo sé auténtico o necesitamos ser auténticos, me refiero a decir siempre la verdad Ujú. independientemente de cuál sea la verdad, hay que decir siempre la verdad, hay que pensar en la gente, en las personas y mantenerlas cerca. Ahora no, ¿eh? Cerca físicamente no, pero mantener cerca a las personas. Bueno, se puede mantener cerca a través de toda la Claro. tecnología y todas las redes, pero mantener cerca a la gente, porque entonces es ahí donde se puede tener confianza, la gente confía en ti, te cree, te ama y Ujú. confía en ti, que son valores de oro, son muy raros. Y más Entonces, se necesita que un líder tenga el amor de su equipo, la confianza. Y a decir verdad, se necesita mucho tiempo para ganar la confianza de las personas. Eso se trabaja en muchos años a ujú. través de todas las experiencias que estás viviendo con estas personas y se pierde muy rápido. Por eso un líder no puede perder la confianza. Un líder tiene que ser auténtico y esto es lo que la gente valora más, lo que decía, que valora más que ser Y se perfecto. percibe, aparte de eso, se percibe, ¿verdad? Claro, Tanto cuando lo claro, transmites a tu no, equipo, a tus sí. clientes, a tus usuarios, sea que sea tu público de alguna manera, la autenticidad se transmite, ¿no? Es que Se nota, se percibe. no se puede mentir. O sea, sí que puedes mentir, se puede mentir, pero se nota, o sea, no se puede mentir sin que los demás no lo noten. No, ser auténtico es decir siempre la verdad, dar siempre una información y ser auténtico en todo lo que se hace, en todo lo que se dice, en todo. Y no, hay mucha incertidumbre, sí, no, hay mucha incertidumbre y eso no quiere decir que un líder se comporta como si no lo fuera. Hay mucha incertidumbre y el líder puede no tener todas las respuestas. Pueden no tener todas las respuestas, pero no hay nada más desagradable que un líder que pretende tener esas respuestas cuando hay crisis, en tiempos difíciles, en tiempos inciertos. No hay ningún problema con la incertidumbre. La incertidumbre no es un problema. El problema es cómo reacciona un líder en una situación de incertidumbre.
tiene que reconocer, no hay ningún problema reconocer en que no se tienen, no tiene respuesta, pero él sigue haciendo lo correcto. Por eso es un líder auténtico, mantiene la cabeza por encima de la multitud, y eso no quiere decir, bueno, él está en la multitud, pero tener la cabeza por encima es cuando el líder ve la imagen general. Si solo está viendo la multitud, ya no está viendo la dirección en la que quiere ir. Entonces, tiene que levantarse para poder ver la dirección, porque la crisis se acabará, pero el líder tiene que saber cómo llevar y cuál es el camino y cuál es la dirección donde va a llevar a su gente cuando la crisis se acabará. Claro, porque aunque hay una crisis, la visión no cambia. La visión y la misión puede ser flexible, quizás. La visión no cambia, sí que el camino, a lo mejor, o las tareas, o sí, las formas para llegar a esa visión puede ser que se vea afectada. El día a día. Pero la visión siempre es la misma, ¿sí? La visión del líder quizás se está cambiando porque las cosas cambian. Una crisis no nos dejará nunca te dejan como antes. En una crisis habrán cambios, entonces quizás habrán cambios de personal. Ahora miraremos también las 5 cosas de las crisis. Quizás habrán cambios en cómo se harán las cosas. Habrán cambios, pero es importante que el líder no pierda, que si tiene que ser flexible, sí va a ser flexible, va a tener que ajustarse la visión, la va a ajustar, por eso tiene que levantar la cabeza y mantener la cabeza por encima de la multitud. Él está ahí, a él también le afecta la crisis igual que a los demás, pero él no se deja hundir por la crisis porque él necesita fuerza, necesita seguridad y necesita visión para saber qué es lo que va a ofrecerle a su gente, a sus personas cuando la crisis ya habrá pasado. ¿Vale? Esto lo veremos ahora en 5 minutitos, porque la última cosa que quería decir de un líder es administrarse a sí mismo. Y habíamos empezado con esto. Para los que preguntaron si esta sesión es para todo el mundo, pues las personas que preguntan cuál es el desafío, el mayor desafío o el más difícil desafío para un líder del liderazgo. Entonces, eso sería liderarse a sí mismo. Eso es lo más difícil porque es fácil hablar de muchas cosas, es fácil hablar de las cosas correctas, pero hacer lo correcto, eso es súper difícil. Entonces, el mayor desafío para un líder y para cualquier persona es liderarse así. De hecho, lo voy a repetir, ahí empieza el liderazgo. Si tú no te puedes vencer a ti mismo, si no te puedes conquistar a ti mismo, ¿no? Porque hay un dicho que el que se conquista a sí mismo es más fuerte que el que conquista ciudades. Y es así. La persona que se puede liderar a sí misma es más fuerte, es más valiosa que una persona que conquista o lidera multitudes, porque es muy fácil hablar, pero es muy difícil practicarlo, ¿no? Hacerlo correcto. Un día miraremos este como un tema, ¿no? Cómo conquistarse a sí mismo o cómo liderarse a sí mismo. Hoy sí, pues yo encantada. Es que estas son sesiones, tú sabes, son sesiones enteras de un año. Esto lo desarrollamos en los grupos Masterminds y durante 3 o 6 meses desarrollamos solamente cosas que tienen que ver con el liderazgo. Ya sabes que este es mi tema favorito. Se ha convertido en mi misión en la vida. Vale. Ya con apuntes, cansados o seguimos. No, yo ya tengo aquí todos los puntos que has dicho. 1, de pensar en los demás. 2, educarnos, mirar cuál es el problema. 3, ser flexible para los que se han entrado ahora. 4, sería aprovechar a su equipo en el buen sentido, de escuchar también. Utilizar en ese sentido. 5, comunica juiciosamente más que continuamente, que decir que el contenido que das que sea de valor, que sea realmente no solamente hablar por hablar. Perfecto. Seguimos. 6, un buen líder tiene que ser auténtico, es decir, hablar, tener los principios claros y saber que pues tú sí que estás ahí tomando notas. Todo.
y 7, administrarse a sí mismo, ¿no? Y ahora Bueno, vamos a eso seguir hace parte de haciendo ser auténtico, sí, es en el mismo punto. Y ahora, pues, muy bien, felicidades, ¿eh? Me encantas. Bueno, seguro que si los demás pudieran hablar, pues tendrían ahí también unos apuntes súper esquematizados. Bien, pues ahora en la segunda parte Ajá, me gustaría compartir lo que habíamos dicho, las 5 cosas sobre las crisis, ¿vale? Quiero que veamos la crisis en la perspectiva correcta. ok. Y al ¿Y qué es eso? final quiero que podáis ver la crisis a través de los ojos de un líder, ¿vale? Quiero que al final podáis mirar la crisis de otra manera y quiero haceros yo a vosotros algunas preguntas para ver si con este entrenamiento habéis entendido estas 2 cosas súper importantes, lo que es un buen líder y lo que es una crisis, porque en las otras 3 sesiones hablaremos sobre cómo superar una crisis y cómo transformarnos durante la crisis, pero esto lo veremos en las otras sesiones, ¿vale? Ok, Entonces, número 1, 5 cosas, ¿vale? Os digo así para que os sea más fácil de estar ahí dale. atentos. Número 1, una crisis es bastante común. Una crisis es Ujú, bastante común, ¿vale? Esta no es la primera crisis que ha tenido la Tierra. Igual para nosotros es la tercera, la cuarta, la quinta, depende de cuántos años tenemos, ya hemos vivido, todos habíamos vivido unas cuantas crisis, ¿no? Hay una tendencia durante una crisis, y esto es lo que pasa, pensamos que nunca antes ha sido tan malo, que somos los únicos que han experimentado esto. Y es muy posible que exageremos un poco, ¿no? Porque exageramos nuestro lugar en la historia y la crisis en la que estamos y nuestro lugar en la historia. Es posible que lo exageremos, claro. ¿Por qué? Mm, porque cada es vez nos así, tocan más tenemos personas directo. es una perspectiva que tenemos y aunque los líderes no tienen 2 días fáciles, ¿no? No hay 2 días fáciles en la vida de un líder. Hay días sin problemas y sin desafíos, pero no hay 2 días fáciles, ¿no? Para un líder siempre hay desafíos. Entonces, una crisis significa tener más de 2 días difíciles. Más de, no solamente 2 días difíciles, es tener un montón de días malos y siguen viniendo y a veces se amontonan. Entonces, esta es una crisis. Pero pensémoslo, la crisis es muy común, ¿no? Y si pensamos en los últimos 20 años, ¿no? ¿Cuántas recordamos? La crisis, solamente los últimos 20 años, la crisis es de 2000, ¿no? ¿Recordáis? Cuando se acaba el mundo, se acaba el mundo. Todos estaban asustados y Claro. las personas guardaban comida y hacían toda clase de locuras porque, bueno, se asustaban. En el 2001 el anthrax, luego el SARS, la peste aviar, el E. coli, la crisis económica de 2008, la gripe porcina, el calendario maya, ¿no? En 2012, el ébola, luego ISIS, Zika y ahora coronavirus. Bueno, no queremos, os vuelvo a decir, no queremos hacer desaparecer esa crisis, ¿no? Tampoco intento aligerar lo del virus. Esta es una crisis y es una crisis muy grave, pero ha sido así de malo antes. O sea, tenemos esta tendencia de pensar que nunca antes había sido tan malo, pero había sido tan malo antes, ¿no? Y hay cosas positivas y las voy a recalcar, porque si pensamos en la gripe española, ¿no? De 1918, cuando se morían 1 millón de personas en una semana, en total murieron 25 millones de personas. Lo que pasamos ahora, pues no es tan grave, ¿no? No es tan Sí. grave como la crisis de 1918. Pero bueno, yo oro todos los días para que termine la crisis. Tenemos
sabemos, es duro, me lo tomo muy en serio, me la tomo muy en serio. De hecho, he sido muy afectada no me han dicho exactamente si fue el virus o no, pero he sido afectada durante 2 semanas, he tenido los síntomas, me la tomo muy en serio. Pero sabéis que tenemos esta tendencia, ¿esto es nuevo? Tenemos esta tendencia hay un concepto, la cirugía mayor y la cirugía menor. ¿Habéis escuchado este concepto antes? Bueno, No. la menor es cuando le pasa algo al de al lado, al otro, al vecino, y la mayor es cuando me pasa algo a mí, ¿no? La crisis menor es cuando es lo que pasó, algo que pasó hace 10 o 100 años, pero la crisis mayor es algo que pasamos ahora. Ahora. ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué recalco eso? Porque los líderes siempre van a dar una perspectiva correcta a las personas, ¿no? Durante una crisis. Entonces, no van a tener siempre las respuestas, hay mucha incertidumbre, pero sí van a dar su perspectiva. Entonces, la perspectiva de un líder es algo que tiene que dar, y apuntadlo eso si queréis, tiene que dar esperanza, tiene que dar seguridad y tiene que dar motivación, ¿vale? Así que un buen líder se comporta así en una crisis, se levanta y da una perspectiva correcta. Bueno, intentaba buscar la palabra crisis en el diccionario, ¿vale? Para explicar exactamente lo que es una crisis. Y fijaros, el diccionario dice así: una crisis es un tiempo de intensa dificultad o peligro. Esa es la definición del diccionario. En el campo ¿Puedes médico, sí, ¿repetirlo? Sí, repítela para la que Sí. la gente lo pueda escribir. Una crisis es un tiempo de intensa dificultad o peligro, intensa dificultad o peligro, esa es la crisis en el diccionario. Luego, Sí, si sí, sí. vamos al campo médico, los médicos también hablan de crisis, y si les preguntabas a ellos, para ellos la crisis era un punto de inflexión. En el campo médico, una crisis es un punto de inflexión. O sea, cuando un paciente está en crisis, están en un punto de inflexión donde a partir de este momento de crisis, el paciente mejorará para ellos o empeorará. O sea, nunca se sale de una crisis como antes. O se sale mejor o peor. Una crisis te va a hacer elegir, ¿no? Va a determinar un camino. Te obligará a elegir. Y si nos vamos a los griegos, ¿no? Que sabéis que siempre miramos también lo que significa para los griegos definen una crisis como una decisión. Simplemente para los griegos, crisis es decisión. Así que si miramos o cogemos las tres definiciones, diríamos que una crisis es un tiempo intenso de dificultad que requiere una decisión que será un punto de inflexión. Toma ya. Eso Me es ha una gustado. crisis. Un tiempo intenso de dificultad que requiere una decisión que será un punto de inflexión. El resultado sería depende. Depende lo que voy a decidir, depende lo que otros van a decidir, depende lo que se decidirá. Y por eso, pues, Me lo os, apunto, me lo apunto. sí, os voy a recordar que la primera responsabilidad de un líder, ¿no? O una de las responsabilidades es encontrar siempre la realidad, ¿no? Educarse. Y la realidad de nuestro caso, pues es esta, que vivimos una crisis. Tenemos que tomarla en serio, sí, la tomamos, ¿no? Tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder para asegurarnos que hacemos lo necesario para reducirlos, ralentizarlo, reducir los efectos, detenerlo o darle la vuelta, ¿no?
como en cualquier crisis, en cambio, tenemos un dicho de una persona, de un hombre, bueno, el hombre más sabio que ha vivido en la tierra, Salomón, que dijo, eso también pasará. Y él sí que ha vivido mucha crisis. Esas palabras no solamente nos motivan, ¿no? Porque ha sido el hombre más sabio que ha vivido. Y él dijo, eso también pasará. Nos alienta en un momento de crisis, pero también cuando no hay, cuando estamos en tiempos buenos, nos devuelve a la realidad, ¿no? Porque siempre tendrías esto como, bueno, esto también pasará. Estoy viviendo una crisis, pasará, pero si estoy en un buen momento de mi vida, recordar y devolverme a la realidad que esto también pasará, ¿no? Entonces, así podríamos tener un equilibrio en nuestra vida. Porque, ¿sabéis? La vida no se queda nunca quieta. No se queda quieta. Siempre estamos arriba, abajo. Siempre la vida nos está llevando en un movimiento continuo. Vale, pues ese era el número uno sobre la crisis. La primera cosa que compartí sobre la crisis, una crisis es común. Vale. Número dos, y este es un punto que voy a desarrollar bien, una crisis es una distracción. Una distracción. Y sabéis, el opuesto de distracción es tracción. Tracción. ¿Qué es la tracción? Adelantar, mover hacia adelante. Hay un impulso, ¿no? Hay un impulso para moverte en la dirección correcta, ganarte esa tracción. Estás en progreso, estás progresando. Distracción es alejarte. Así que cuando se viene una crisis, esa crisis empieza a alejarnos, a distraernos, a sacarnos del camino, confundir nuestras prioridades y evitar que progresemos. Así que si tracción es acción, es la acción que nos lleva hacia lo que queremos en la vida, ¿qué sería distracción? Serían acciones que nos alejan de las cosas que queremos en la vida. Entonces, ¿quieres distraerte? No. Si quieres distraerte, pues mira las noticias en la televisión. Yo creo que necesitaríamos un ayuno de estas cosas. Honestamente, lo que había dicho antes, su agenda no es reportar siempre con certeza la realidad, ¿no? Tienen otras agendas detrás, pero bueno, como líder solo espero que tengáis otra agenda aparte y poner primero a las personas, siempre. Quiero que esta sea vuestra agenda, ¿no? Es la única cosa que, de hecho, como líder, evitaría que caiga y sea un mal líder. Es la única cosa. Cuando ya no tengo como prioridad a las personas, mal. Este es el primer, lo primero el primer señal de alarma de que algo estoy haciendo mal y que me voy a caer y que voy a transformarme en un mal líder cuando ya no pongo a las personas primero. Y bueno, ¿cuál Entonces, has sería? dicho como segundo punto, Distracción. exacto, que una Vale. crisis es una distracción. Algunos puntos importantes que tenemos que tomar aquí para que no sea distracción para nosotros, como por ejemplo, Sí, a lo mejor seguir con la visión, que si tener en mente bien la visión, organizarse bien eso os los pasos que quería, vas a dar. eso, sí, esto es lo que os quería preguntar. ¿Cuál es el resultado de la distracción? ¿Qué pasa negativamente? ¿Qué es lo que pasa cuando nos distraemos? ¿Y qué podemos hacer para no distraernos, ¿no? Entonces, quiero que miremos un poco los resultados negativos de la distracción. Cuando nos distraemos, la mente deambula, ¿no? La mente empieza a deambular, empezamos a preguntarnos cosas como ¿qué podría pasar? ¿Qué está pasando? Y empezamos a hacer preguntas a las que realmente no hay respuestas. Y empezamos a pensar de forma negativa. Todo está mal, nunca va a mejorar.
entraremos en la ansiedad de incertidumbre, donde ahí empezaremos a ver todo alrededor y nos dejaremos dominados por el miedo, porque si empezamos a pensar de forma negativa, empezaremos a tener miedo. Se Entonces, podría decir que nos enfocamos en el problema, no en la solución, ¿no? claro, claro, cuando tenemos estos pensamientos negativos, evidentemente no miramos la solución, igual no tenemos la información correcta, no vamos a tener tampoco solución, ¿no? Entonces, Exacto, yo, por ejemplo, a mí me ha ayudado un montón no enfocarme tanto en el problema, como bien has dicho al principio, sí tener ¿no? la mejor información sobre esta crisis, sobre todo lo que está pasando, pero no quedarme enfocándome en el problema, sino en cómo puedo controlar. cambiar o qué pasos, qué cambios tengo que Claro, hacer, porque en no qué tengo que podemos, ser flexible. porque no podemos controlar de todas formas, porque no podemos controlar, es una cosa exterior, es una cosa externa que no la podemos controlar. Entonces, lo único que podemos controlar son esos pensamientos, no caer y no pensar de forma negativa. Entonces, porque si pensamos de forma negativa, ay, es una tormenta, sí, es una tormenta, es peligroso, sí, es peligroso, pero es una crisis grande, sí, es una crisis grande. Estamos todos en esta crisis, estamos todos. Estamos bajo el mismo peligro, sí, absolutamente, pero ¿tenemos la misma perspectiva? Posiblemente no. Entonces la diferencia sería ahí, en la perspectiva que vamos a tener cada uno, porque no la podemos controlar. Y nada nos causará más ansiedad que tratar de controlar algo que no podemos controlar, ¿no? Sin Así es. embargo, no sé, como que hay personas, tantas personas que están ahí, ¿no? Igual no saben salir de la preocupación, pensando con mucha ansiedad. Entonces, ¿no? Lo que decías tú, ¿qué podemos hacer para, para no tener esos pensamientos negativos? ¿No? Aquí Viane Distraernos. y Makeup Artist pone, es importante mantener nuestros objetivos claros para no distraernos, correcto. No Exacto. desenfocarse de las metas que te has puesto. Bueno, o Exacto. Y la visión adaptarlos. o la... Y adaptar las metas, porque igual Correcto. tu negocio ha tenido que cambiar, porque yo os podría hacer una lista justo ahora de cosas que han cambiado en mi vida con esa crisis, ¿no? Y vosotros también, pero claro, adaptarte, mantenerte flexible, pero sobre todo no entrar en esa zona de cosas negativas, ¿vale? Entonces os voy a dar bueno, un paso de cómo liberarte de emociones negativas. Ajá. Porque solo un pensamiento para poder liberarte de esas emociones negativas, lo que es este pensamiento, una enfermedad o una crisis puede acabar con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo, pero no debe dominar nuestra mente. El miedo no me dominará, lo puedes decir o lo puedes escribir o le puedes decir a alguien, el miedo no me dominará, tengo una opción aquí, ¿vale? Entonces esta es tu decisión, es tu opción de elegir no dejarte dominado por el miedo, porque si te dejas dominado por el miedo te va a distraer y tu liderazgo y tus objetivos todo se va a hundir y contigo vas a hundir a los que tienes a tu alrededor. Mantente la mente por encima, mantén la cabeza por encima de los demás. Vale, y la tercera cosa sobre una crisis revela lo que está adentro de nosotros, de un líder. La crisis no hace a los líderes, decíamos al principio, una crisis revela a un líder, nos revela lo que hay adentro. Lo que hay adentro es lo que saldrá, positivo o negativo, lo que hay adentro. Las decisiones nos hacen, pero las crisis solo nos revelan. ¿Cuándo nos formamos? Hace 20 años, ¿no? Si preguntas a una persona que pudo evitar un accidente o a un piloto, por ejemplo, que pudo evitar
un accidente, una pérdida de su avión y de su equipo, te diría, no, 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 es que la decisión no la tomé ahora, la decisión la tomé hace 20 años, cuando hacía todo tipo de simulacros, ¿no? Entonces, nosotros también las decisiones no las tomamos ahora, las decisiones las tomamos muchos años antes, cuando decidimos formarnos, cuando decidimos ser buenos líderes, cuando decidimos mantener el control, ser auténticos. Esas son decisiones que nos hacen. Las crisis solamente revelan quiénes somos. Ahí no podemos escondernos, ahí ya no podemos, porque una crisis, no hay tiempo, en una crisis no hay tiempo de practicar como me conviene, no. En una crisis simplemente se va a ver quién eres. Vale, pues realmente quiero que entendamos esto, que tenemos control sobre nuestras decisiones. No tenemos control sobre las crisis y las condiciones externas, pero sí tenemos control sobre lo que decidimos nosotros, ¿vale? ¿Ya está? No pasa nada. Me ha gustado Me muchísimo tengo que esto, la verdad. ajustar y comprar un soporte para esta vez. Regalar uno. Sí. Es muy, muy valioso lo que has dicho, ¿no? Porque tenemos que entender que es verdad, nosotros, nuestra forma de pensar, lo que nosotros dejamos que nos llenemos a través de los días, que decir que aquello que vemos, escuchamos, leemos, ahí donde nos enfocamos nosotros en el día a día, en situaciones de crisis, es de donde sacamos. Exactamente. Por lo tanto, es tan importante que tanto en tiempo de crisis como no, tú seguir llenándote, reforzándote, formándote con aquellos que tú quieres ser de verdad. Exactamente. ¿A qué sirve que te llenes con, yo qué sé, que es bueno leer novelas, pero si tú No está solo mal. lees novelas, ¿en qué te va a ayudar en una situación de crisis o una situación de cambio? ¿No? Para mí, más bien, las situaciones de crisis es como ¿no? Hay un círculo y hay como una ruptura, pero para hacer un cambio, ¿no? Simplemente es eso. Es verdad que tiene consecuencias a nivel, pues, esa crisis de muchos sentidos, pero es un cambio, es un punto donde tú dices, como has dicho antes, de inflexión, donde dices, stop hasta ahora y vamos a ver la perspectiva y cambiamos, cogemos el rumbo que ahora nos toca, ¿no? Exacto. Entonces, aquí es importante, creo yo, que tengamos claro que todos los días tendríamos que llenar nuestra mente con cosas que queremos sacar algún día. Y sobre todo ahora. Y sobre todo ahora. Y ahora es un tiempo, ¿no? Muchos de nosotros pedíamos a Dios o cada uno a quien quiera, ¿no? Dame tiempo. Dame pues tiempo ahora lo con la tenemos. familia, dame tiempo para estudiar, dame tiempo ahora para lo leer. tenemos. Ahora ya no nos tenemos podemos de sobra quejar. y a veces no lo invertimos de manera correcta. Así que yo creo que incluso un buen líder tiene que tener presente todos los días de llenarse con cosas que un día quiere sacar. Es que si no, no es un buen líder. Si todos los días un líder se pasa el tiempo en otras cosas, no es un líder. Como hablábamos en la charla, en la otra charla, puedes tener una posición, puedes liderar una empresa porque te han dado, porque tienes el cargo. Un cargo, sí, el cargo, tienes un currículum que te presenta, entonces tú puedes tener ese cargo, pero igual no eres un líder, ¿no? Simplemente tienes un cargo. O eres un líder, pero no eres un buen líder. Vale, correcto, puede ser un buen líder, seguro que hay de todos, hay muchos buenos y muchos malos. Pero, y otra cosa, sí. No, quería decirte algo que aquí Luisa puso algo súper interesante. En la antigüedad los reyes aprovechaban las crisis para prepararse y cuando se pensaba que el rey estaba débil sale el rey con más fuerza y con mejores estrategias para luchar. Y decía, lo que no me mata me hace más fuerte. Exactamente. Exacto. Porque esa era una meta. Muy bien, me encanta que así la gente va aportando cosas. Entonces, un líder sí no se puede quejar, porque no se puede quejar y liderar al mismo tiempo. Tienes que resolver esto. O te quejas, porque si escuchas a un líder quejándose, este no es un líder o no es un buen líder, ¿no?
o no está en un buen momento, pero que todos tenemos esta tendencia, o sea, todo el mundo se queja, ¿no? Es muy complicado gestionar eso, porque todos tenemos esta tendencia de quejarnos, pero recordar, al menos recordar eso, que no nos podemos quejar y liderar a la vez, porque un líder da visión, da perspectiva, da seguridad, un líder está siempre delante, ¿no? Va a traer esperanza, será capaz de dar esperanza a las personas. Entonces, quejarte no es darles esperanza. Correcto. Ahora hay personas que encuentran sus fuerzas, ¿no?, fuera de ellas mismas, como, no sé, cosas materiales, ¿no? Dinero, títulos, carros, coches, ropa, pero lo que le da fuerza a un líder se encuentra en su interior. No se encuentra. Hay personas que encuentran su fuerza en esas cosas, se apoyan en esas cosas externas, pero para un líder eso no es tan importante. A él lo que le da la fortaleza son las cosas de su interior, que es la integridad, la sabiduría, la confianza, la pasión, el dicho, la compasión, la intuición, que es tan importante en un periodo de crisis. Entonces, esas cosas vienen de la experiencia de la vida, de las pruebas de la vida, desde lo más profundo del alma de una persona. Y, y lo que hablábamos antes, no se pueden fingir ni se pueden comprar porque no están a la venta. Exacto, Simplemente las exacto. tienes o no las tienes. Entonces, como que la vida te hace una pregunta o le hace una pregunta a cada líder que mide su efectividad en sabiduría. Entonces, Adela, espera un momento que se va a colgar porque llevamos una hora. Lo voy a cerrar y volvemos a entrar ya todos tenemos porque una si no hora. sí, se nos va a cerrar y no nos dará tiempo de Vale, dejarlo guardado y aquí la gente me dice de dejarlo guardado, ¿ok? Un segundo y volvemos a entrar todos, más que todo para que no se nos corte fenomenal, y no nos dé tiempo de excelente. guardarlo, ¿ok? Vale, sí, claro. Perdona, chicas, pero el otro día nos pasó así y nos hemos pasó así y nos hemos quedado sin poder guardarlo y seguimos. ¿Qué tal os parece esta formación? Vale, ya veo que estáis aquí, qué bien. Muy bueno, me alegro. Súper que se pueda guardar, sí, ya está ahí guardada. A ver, Adela me tiene que pedir otra vez, a ver si me lo ha pedido, no lo he visto, ¿no? Sí. Muy interesante. Que está todo, está guardado, Marco está aquí y Adela se nos ha conectado. Sí, perfecto. ya Solo ahora. estoy aquí. Perdona que te he interrumpido, pero es que si no, no lo podemos guardar y lo interesante de todo eso es que se guarde para que luego los que han entrado más tarde pues puedan coger los apuntes. Recordad que estamos hablando de liderazgo en tiempos de crisis, hemos dado varios puntos importantes. También puede hablar de autoliderazgo, sí, es lo que hemos dicho antes. Emma, no puedes guardar esto en tu canal de YouTube. Lo voy a intentar a ver si lo puedo, Ana, guardar en el canal de YouTube. Tengo que ver si lo puedo grabar. Voy a ver. Lo estoy grabando yo en Zoom. A ver si... Eres una crack. Muy bien. Pues he hecho una prueba, porque mira, en crisis nosotras también nos adaptamos. Así que no solamente hablamos de crisis y de flexibilidad, sino que también lo practicamos. Cómo nos adaptamos en tiempos de crisis, ¿no? Mucho, perfecto, mucho. pues luego no me lo pasas a mí, así yo lo puedo compartir con todas y con todos, para que podamos tener toda esta información, porque la verdad es bastante importante. A ver si cómo se guarda. Luego hablamos. Vale, luego hablamos. Vale. Ok, grabar pantalla, también grabar pantalla, buena idea también.
nos dice Angélica, pues la próxima vez lo vamos a intentar así también. Ok, Nos ya que estamos, adaptamos, que estamos preparadas para adaptarnos. ya que estamos prácticamente todos, podemos seguir. Estabas en el punto, ¿no? Que Estaba, hablamos sí, en el punto número 3, sí, que no te puedes quejar 4. a la vez. No hemos pasado al 4, solamente decía que la vida le hace una pregunta a cada líder, ¿no? Que mide su efectividad en sabiduría. Entonces, esa pregunta, y quise repetir esa frase porque es muy importante. Entonces, esa pregunta es, ¿a qué le has sido sincero o cuán auténtico eres? Cuando un líder mide su efectividad en sabiduría, no en dinero, no en otras cosas, sino en sabiduría, es un punto clave. Que si hablamos de liderazgo en esta compañía John Maxwell, siempre vamos a hablar de valores. El liderazgo tiene la base los valores y eso te llevará luego también al éxito, al dinero y a todas estas cosas que todos buscamos. Pero las cosas internas para un líder que busca su efectividad, que mide su efectividad en sabiduría, él siempre tendrá que contestar a esta pregunta: ¿a qué cosas le estás sincero? ¿O cuán auténtico eres tú, Adela? ¿Cuán auténtica eres? Y la mejor ruta, y esto no nos va a gustar o tenemos que aceptarlo, porque la mejor ruta a una vida auténtica es a través de cicatrices, a través de tus batallas. Mientras las ganas, aprendes a soltar esas tonterías de tu vida y te apegas a la sustancia de tu vida y la sustancia de aquellos que te rodean. Porque precisamente debido a que hemos tenido pérdidas, ya nunca nos tomaríamos tan en serio, ¿no? Seríamos más flexibles, más auténticos y ya igual no nos dejaríamos seducir de forma innecesaria por materialismo a corto plazo, ¿no? Porque en otras palabras, las pérdidas nos ayudan a centrar, nos ayudan a madurar como líderes y como personas también. Al igual que el acero, y hay aquí una comparación que me gusta, al igual que el acero es forzado a través del fuego, los líderes son forjados a través de las pérdidas, a través de las dificultades, a través del dolor. Entonces no puede haber fuerza ni crecimiento interno sin el dolor y el sufrimiento legítimo. Y aquí hay una pregunta: cuidado por las cosas por las que lloras, porque se puede llorar por llorar. Puedo pensar todo el día en esa crisis, lo que habíamos hablado antes, y llorar y perder la cabeza. No, cuidado con los sufrimientos legítimos, con los dolores legítimos, ¿vale? Porque ahí es donde se hace un líder, en esos dolores. Y bueno, es un hecho científico, ¿no? Que el arco iris no puede salir sin haber una tormenta, ¿no? La pérdida es sabiduría que se adquiere temprano. ¿Y dónde se adquiere? No en los buenos momentos, no en las universidades, ahí también información teórica, pero en tiempos difíciles, en crisis, en dolores, después de haber tratado con tu desastre, cuando ya has enfrentado tu desastre. Pero hay muy pocas personas que quieren tratar con las crisis porque simplemente es demasiado. Y en las batallas, sí, en las batallas, en los dolores, hay pocas personas que quieren tratar con las crisis. Hay demasiado que, pues demasiado trabajo, demasiada responsabilidad, demasiado reconocimiento, demasiado dolor. Pero lo que no me mata, lo que decía una de vosotras, lo que no me mata me hace más fuerte. Y sí, cometí un error, no pasa nada, tengo que enfrentar ese dolor, tengo que enfrentar ese error. Vale, cometí un error, pero yo no soy un error. Y os decía también en el entrenamiento, la persona no tiene un problema, tú como persona no tienes un problema. Puedes cometer un error, puedes cometer 1000 errores, da igual, comételos, no pasa nada, tú no eres un error, pero tienes que saber enfrentarte
a esos errores y tienes que saber superar los errores. ¿Por qué? Porque tú saldrás hacia la victoria, tú saldrás más fuerte de todas estas batallas y no te quedes ahí atascado, porque si no vas a tener batallas, no vas a llegar lejos en tu vida. Si solo quieres que tengas arco iris, no vas a tener un arco iris sin tormenta, no vas a tener sol sin haber pasado por tormenta, por sufrimiento, por dolor. Así que no tengas miedo al sufrimiento, no tengas miedo al dolor, enfrenta el dolor. Así podrás llegar a la victoria, así podrás triunfar. Y sabéis que yo, los que me conocéis, sabéis que estoy apasionada con la transformación y sobre todo con la transformación de las personas. Esta es mi misión en la vida. Quiero ayudar a la gente a transformarse. ¿Por qué? Porque creo en el potencial de las personas. Creo que cada persona tiene un potencial enorme, pero simplemente lo tiene que descubrir. Pero la transformación no es posible sin que las personas aprendan y vivan los buenos valores. No hay transformación, ¿vale? No hay, la transformación no empieza con una ley, no empieza por un edicto, no empieza por pasar algo, que pase algo de afuera. La transformación empieza cuando pasa algo dentro de tu interior, en tu interior. Entonces, la transformación y para que pase la transformación, podríamos decir que tiene que pasar varios pasos. Primero, aceptar que tiene que pasar por ese dolor, porque mucha gente se niega a aceptar el dolor, a enfrentarse a él. Entonces, primero es la aceptación. Acepta que tienes que pasar por ahí, ¿no? Eso sería, diría yo, un primer paso. Acepta el dolor, acepta lo que está viniendo. Segundo, busca formas de manejar, es decir, formas de transformar, de ver el lado positivo de esas cosas. Pues eso es lo que te va a sacar a flote y sacarte transformado, ¿no? Porque mirar solo el problema, como hemos dicho, no es la solución. Entonces, ¿tú qué dirías aquí? No, porque el error... debería ser? Sí, porque el error, solamente el error, si tú miras el error y piensas que tú eres un error, te vas a hundir. Pero tienes que enfrentar ese error, ¿no? Tienes que enfrentarte a las batallas. O el dolor, o el error, sí, o la crisis, el sufrimiento, la crisis, sí, porque si aceptamos y queremos, ¿no? Queremos esa transformación, pero la transformación es también un asunto de valores, ¿no? Tienes que tener valores y cuando tienes buenos valores y los aceptas los buenos valores, lo vives, los tienes a tú adentro, ¿no? Porque hablamos siempre de esa fuerza interior de un líder. Entonces te vuelves más valioso contigo, con los demás y el resultado es que te hacen más grande, te haces más grandes por dentro y por fuera también, porque tu mundo interior va a influir en tu mundo exterior, no es al revés. No las circunstancias influyen tu mundo interior. Bueno, tienes que controlar esto, porque puede influir, pero tú puedes controlar, ¿no? Hablábamos de la decisión. Y bueno, eso es lo que buscamos a través de la crisis y de la dificultad. Nos esforzamos para ser más grandes por dentro y por fuera, ¿no? Vale, entonces ya pasamos al número 4, que habíamos visto que la crisis es común, que la crisis nos distrae y nos revela lo que hay adentro de un líder. Y el número 4, y nos acercamos ya del final, una crisis requiere adaptabilidad, ¿no? Verás, una crisis es como un caso de estudio en incertidumbre. Eso es cierto, ¿no? También para el COVID. Nadie sabe cuánto durará el brote, lo malo que será llegar a ser, pero aquí es donde entra el liderazgo. Ahora los líderes que saben lo que pasa tomarán decisiones, ¿no? Basados en lo que saben, no en lo que pensaban. O sea, tienen que adaptar. Lo que pensaban es una cosa, pero ellos tienen que adaptar basado en lo que saben. Entonces, y lo que pasa ahora, ¿no? Lo que pasa ahora, en lo que pasa ahora, claro, en la realidad de cada día. Entonces tienen que reactualizarse y tienen que adaptarse.
Entonces, esa es otra habilidad de un líder en la crisis, ¿no? De ser flexible, adaptable, de crear un ambiente que permita un nuevo plan, ¿no? El plan B, quizás C, y no solamente conformarte, sino adaptarte, porque conformarte es algo como inactivo, ¿no? Vale, me conformo, acepto, esta es la situación. No solamente me conformo, sino que me adapto para que esta situación que pueda encontrar la solución. Entonces, se necesitan cambios que te harán mejor, ¿no? En la crisis. Y hay una frase que a mí me gusta y para mí es, wow, ajustarte a la victoria. Ese es el pensamiento de un líder, ¿no? En ese punto de adaptarme. Adaptarme, ¿cómo? Adaptarme, ajustarme, pero ajustarme a la victoria, no ajustarme al, 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 A lo que al está pasando. fallo, adaptarme, pero a la victoria. Adaptarme, tengo la perspectiva, mi perspectiva, la meta de un líder es la victoria, ¿no? En la crisis es lo que hacemos, lo que hace un líder, precisamente en la crisis. En tiempos normales, buenos tiempos, no es difícil pensar en la victoria, no es difícil pensar en tener éxito y tener pero en la crisis es lo que solamente los líderes pueden hacer, adaptarse y ajustarse pensando en la victoria. Quizás necesitas decir, wow, quiero ajustar mi camino, quiero adaptar mi camino en esta crisis, voy a ser flexible, voy a ser fluido, voy a dejar estos cambios que me transformen. Quizás necesitas, yo lo necesito. Vale, y el último punto, número 5, sobre una crisis. Una crisis es el momento cuando los verdaderos líderes aparecen. Es una crisis, en una crisis los verdaderos líderes se revelan los verdaderos líderes. Entonces, cuando las personas ven a su líder, ven su confianza, ven su calma, la seguridad, la esperanza que tienen, esto les da seguridad. A las personas les da seguridad. Y sabéis, en la guerra, y alguien decía, ¿no? De la guerra, siempre cuando hablamos de líderes hablamos de guerreros. En la guerra los soldados miraban siempre la espalda del oficial. Eso quiere decir que el oficial Siempre va estaba, adelante. estaba delante, ¿no? Daba la visión, daba la perspectiva. Entonces los líderes son los primeros en dar el paso adelante, no esperan a que otra persona, son ellos los que dan el paso adelante, van al frente, son altamente visibles durante una crisis. ¿Por qué? Porque durante una crisis es cuando más se necesita un líder, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Ahí así es, porque mucha gente en tiempo de crisis, que puede ser una crisis personal, puede ser una crisis en tu negocio o ahora una crisis mundial que estamos viviendo todos, ¿no? Ahí muchos retroceden, dan paso atrás. A ver, Se es bueno dar hunden. paso atrás y es que luego coges empuje, coges fuerzas, ¿no? Es normal que te coges 2-3 días para decir y sentir todo lo que está pasando, ¿no? Porque cuando pasamos por una crisis hay que dejarla un poco sentir, la tenemos que dejar, tenemos que pensar, tenemos que llorar, tenemos que hacer eso, pero luego es cuando tú dices, ahora sí, ahora vuelvo con fuerza, ahora voy a mirar las opciones que tengo y voy a hacer procesos o voy a hacer cosas que compruebe que sigo yendo en el camino hacia mi visión, ¿no? Exacto. Entonces es normal, así que si algunos de los que nos están mirando están en tiempo que no quieren hacer nada, que solo están en modo latente, como digo yo, date este tiempo por 2-3 días, pero no más, porque es que luego también se va a transformar en un hábito, sino que levántate, cógete papel y boli, hazte una lluvia de ideas, porque seguro vamos a encontrar aquellas ideas que nos van a ayudar a resurgir, y rodéate de personas o apúntate a este tipo de charlas, a formaciones. Hay muchas cosas gratuitas. Nosotros vamos a hacer todos los sábados, martes que viene, este martes Adela tiene otro sobre personalidad, sobre la comunicación, ¿no?
coge ideas, únete a esas personas que se han levantado ya y ya están buscando soluciones, ¿no? Porque a veces es como que todo eso nos chapa en lugar de ayudarnos a levantar, ¿no? Entonces, como bien dices, un buen líder es aquel que se permite por un tiempo sentir la crisis, pero luego enseguida se levanta y dice, yo voy a buscar la oportunidad aquí, no en el mal Exacto. sentido, sino de cómo salir reforzado a través de una crisis. De hecho, las Buscar estadísticas dicen que hay atracción. mucha gente que lo hace y luego incluso las empresas les funciona mejor, incluso pueden darle la vuelta y incluso cosas que hacían antes que les parecían súper interesantes, buenas, han descubierto que a través de la crisis eso no tiene tanta relevancia en su sector, en Exacto. su empresa, y pueden añadir cosas nuevas que luego les facilita más el trabajo o bueno, lo que tenían pensado, ¿no? Entonces, Exacto, porque están en ese punto de inflexibilidad donde todo va a cambiar. Entonces, nunca será igual la empresa después de esta crisis. Algo cambiará para bien o para mal. Depende de muchas cosas, pero también de las decisiones del líder. Hay yo creo cosas que sí. externas, las externas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar las decisiones que tomamos como líderes. Entonces, es verdad que nunca antes habíamos tenido una crisis como esta, otras, Tipo pero no más como tiempo. esta, porque no hemos tenido al coronavirus. Y es verdad que hay mucha incertidumbre en el aire, ¿no? Y la incertidumbre es distinta, es diferente a la claridad. ¿En qué sentido? La incertidumbre es no saber lo que va a pasar, tienes incertidumbre, no sabes lo que va a pasar, no tienes respuestas, no tienes igual, no tienes todas las soluciones, igual no tienes soluciones, pero se puede ser a la vez muy claros sobre la esperanza, se puede, o sea, puedes estar en una situación de incertidumbre como esta crisis y ser muy claro sobre la esperanza, se puede. Puedes Sí, decir, eso también pasará, porque las personas no siguen un liderazgo débil y tenemos que tener el coraje de ser capaces de decir, bueno, no veo todas las respuestas, no las conozco, pero sí conozco la dirección, ¿no? La visión, la perspectiva, en lo que exacto. creo que deberíamos estar yendo, igual no lo tengo claro, pero tengo y empiezas a crear movimiento como líder, empiezas a crear movimiento a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tienes esa certeza, la seguridad de la dirección, no de lo que va a pasar, no sabes igual. Vas a tener mucha pérdida con la empresa, vas a tener que despedir a algunas personas, no sabrás exactamente lo que va a pasar, pero tú no pierdes el rumbo, porque la claridad te ayuda a priorizar. Cuando tienes claridad, tú puedes priorizar porque no tienes la mente afectada de todos estos pensamientos negativos, entonces ya puedes priorizar. Entonces, Entonces, tú dirías que sería importante, que yo creo que muchos de los que nos están mirando y muchos ya lo tienen, pero creo que es importante entonces tener claro cuál es tu visión en la vida, que si cuál es aquello que tú te vas a despertar por la mañana con ilusión y pasión independientemente de lo que pasa. hablamos de liderazgo, ¿vale? Entonces, un líder no, tiene visión y sabe su misión. No puedes ser líder y no tener una misión. No eres líder, incluso si es de tu vida, pero tienes tu misión de tu vida. Soy esposa, soy madre, soy estudiante, y mi meta o mi visión para los próximos 5 años es, yo soy estudiante y tengo que acabar la universidad porque quiero ser médico, porque quiero ser abogado, lo que quieres ser. Pero tienes una misión, te levantas por la mañana porque quieres conseguir algo. Entonces, si no lo tienes esto claro, tendrías que apuntarte a otro curso de desarrollo personal, de misión y perspectiva para saber cómo conseguir esta misión, qué es Eso la es súper misión en la importante vida, y cuál es más tu en tiempo sueño. difícil. De hecho, si estáis con nosotros 4 sesiones, os vamos a revelar mucha información, pero también os podemos dar
os podemos dirigir o redirigir para algunos cursos que pensamos que podéis necesitar o os interesan, como sobre liderazgo, sobre desarrollo personal o cómo conseguir un sueño o para clarificar un sueño. Mira, yo tengo 20 años y no tengo ni idea de cuál es mi sueño. He hecho esa universidad o me apunté a esa universidad porque me lo han pedido mis padres, pero a mí no me gusta, no quiero, odio esa universidad y de verdad no sé lo que quiero hacer en la vida. Entonces, os dirigiría a unos cursos, a unos cursos, a unas sesiones sobre cómo conseguir ese sueño o clarificarlo, ¿no? Y vivirlo. Ok, hacemos unos 20 minutos o 10, 15 Acabamos minutos de porque estamos preguntas. ya en las últimas, ya con las conclusiones. Vale, Vale, entonces, si quieres decirnos la conclusión, las chicas y los chicos que nos están viendo, que vaya poniendo las preguntas, vale, porque de esa forma podemos luego ir contestando para que no se nos vaya el tiempo, que perfecto. podamos contestaros al menos algunas sí, luego queda alguna pendiente, no os preocupéis, porque el sábado que viene a las 6:30 estaremos de nuevo Son y las 8. Son las estaremos 8 de y ya nuevo y han empezado en mi barrio ya. estaremos de nuevo. Sí. Ah, sí, que estaremos de nuevo conectados, bueno, con la segunda sesión y contestaremos ahí, ¿ok? Así que no os preocupéis. Nos da la conclusión, Adela, y pasamos a las preguntas. Vale, pues solo quería deciros una cosa más sobre este último punto de que es el momento cuando aparecen los verdaderos líderes. La diferencia, porque hablábamos del optimismo, ¿no? De perspectiva y del optimismo. Y solo quiero clarificar un poco sobre lo que es el optimismo y qué es la esperanza, porque hablábamos de motivar a la gente. Entonces, ser optimista, el optimismo es la creencia de que las cosas mejorarán, ¿vale? Es optimismo, pero la esperanza es la fe de que juntos podemos mejorar las cosas. Hay una gran diferencia, no sé si la notáis, vale, va bien ser optimista, es una virtud excepcional, pero es una virtud pasiva. En cambio, la esperanza es una virtud activa, porque es la fe, no es solamente una creencia, es una fe de que juntos, entonces tú implicas a los demás, no solamente tú piensas que así de forma pasiva van a cambiar las cosas, sino realmente las cosas se pueden cambiar si juntos vamos a trabajar en esto. Bueno, pues Muy solo bueno. recuerda que como líder tienes que levantarte de la multitud para no perder la perspectiva porque tú das la visión. Nada, esta ha sido la primera sesión y las siguientes sesiones, en las siguientes sesiones vamos a hablar sobre cómo tomar la adversidad y convertirla en una ventaja. O sea, cómo aprovechar esa adversidad, esa crisis para convertirla en una ventaja. Es interesante, ¿no? Y Me encanta. sobre oportunidad, cómo mirar las oportunidades en todas las dificultades, que también hay gente que va a salir de una crisis con miles de oportunidades y luego la gente le dice, pero que has tenido suerte, no he vivido la misma crisis que tú, pero yo he visto oportunidades en esa crisis mientras tú te has quejado y te has llenado la mente de cosas negativas. Esta es la O te has enfocado en diferencia. el problema, sí. Exactamente. Entonces, pues, cómo superar las crisis y cómo mejorar una crisis. Todo lo que depende de nosotros y de nuestras decisiones las vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Preguntas? Súper interesante, qué ganas tengo. Chicas, sí, poned las preguntas o los chicos si tenéis preguntas sobre todo lo que hemos hablado, que me imagino que muchos de vosotros sois líderes en casa, sois líderes en vuestros trabajos, lleváis equipos o tienes que liderar tu empresa. Así que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis compartir con nosotros, aquí estamos. Y luego, bueno, vamos a contestar. Ya sé que está en el momento de los aplausos, pero os queríamos dar, ahí están en las próximas sesiones. Muy bien, Jan. Y Así si no que, tenéis bueno, preguntas, os voy a dejar yo alguna pregunta. Porque los déjanos que... preguntas, déjanos alguna pregunta si tenemos deberes para hasta la próxima vez. Sí, porque yo soy profesora, entonces como profesora me gusta dar deberes. Están Okay. afuera. Vale, pues ¿cómo definirías una crisis? Si lo quieres apuntar. Sí, tenemos una pregunta, dice, pero ¿cómo es posible medir nuestros valores en el autoliderazgo?
Gracias, Marco. ¿Cómo puedes definir tus valores? Los Ajá. valores, En el liderazgo. claro, estos valores de los que hablábamos, de la integridad, del autocontrol, son cosas que los defines mucho antes. O sea, los valores no los defines en una crisis. Tú tienes que vivir estos valores, ¿no? Y a través de las experiencias es cuando la gente trabaja todos estos valores, no los defines en una crisis. En una crisis salen estos valores a la luz. En una crisis se nota si tú eres una persona de confianza, la gente te va a seguir, tú estarás ahí al frente de todo. Pero si no Dinos, tienes... dinos dos valores tuyos para que, si quieres, o un valor tuyo que para ti es importante y que has visto que ahora sale a la luz. Más que todo, por si, así con ejemplo, a veces es más fácil captar lo que queremos decir. Los míos. ¿Cuál sería un valor tuyo de autoliderazgo, de que tú te lideres a ti misma y ahora has visto que como que ha salido más? Por ejemplo. Pues para mí la autodisciplina, por ejemplo, es muy importante. La autodisciplina que implica también decisión, o sea, cuando no tienes ganas porque tienes un horario que puedes manejar libremente, ¿no? Estás en casa, ¿no? Ya no tienes agendas, se te han cancelado un montón de servicios, de agendas, tienes a tu familia en casa y la tendencia natural es de dejarlo un poco procrastinar, lo hago mañana. Entonces la autodisciplina es un valor súper importante en ese momento cuando tienes que adaptarte a trabajar desde casa, tienes que adaptarte a reinventarte para muchos de nosotros, para muchos que se les han cambiado los trabajos también, no tienen trabajo. Mi marido, por ejemplo, está parado. Él no va cada día al trabajo porque en su sector ya no se trabaja. Entonces, para muchos de nosotros, la autodisciplina, ¿qué hago con ese tiempo? Miro todos los días las Netflix. noticias o tengo autodisciplina, me levanto a la misma hora, quizás no, porque me voy a dormir más tarde, pero mantengo en las mismas horas de trabajo, sí. Y mi marido me dice, es que no te enteras de todas las noticias, ni tengo necesidad. Estás trabajando más que antes, claro, porque es una crisis y hay que aprovecharla, porque hay cosas que solo las puedo hacer ahora. Entonces, estaba preparándome antes, o sea, esta crisis llegó y ya estaba preparada. No sabía que va a llegar una crisis pero empecé a manejar algunas Porque cosas de la tecnología. tú ya eres disciplinada en tus horarios, entonces eso es tu valor, ¿no? Que es uno de tus valores de lo que estaban preguntando. Y evidentemente me imagino que has ajustado mucho más porque ahora requiere mucha Claro, más disciplina. Incluso porque todo es diferente. Estás en casa con tu familia, no estás en casa todo el día con tus niños, con tu marido, con todo el mundo. Entonces es la autodisciplina. Uy, se me ha ido en verde, no Sí, se pasa te nada, da. chicas. Estoy Bueno, aquí. eso es uno de los Sí, la valores. verdad que eso es un tema muy Y importante también que el creo que optimismo. todos El cambia, optimismo lo estamos. y pensar en todo lo que va a poder pasar bien. Yo diría esperanza, ¿no? Más que optimismo, que es solamente la creencia, la fe de que vamos a salir juntos. En mi caso, con mi marido y con mis hijos, hay un gran trabajo que hacer aquí, vamos a salir de esto y lo vamos a enfrentar porque sí, porque estamos todo el día en casa con adolescentes y con el marido que ha dejado de trabajar por un tiempo y yo todo el día ahí vamos a tener otras oportunidades y de verdad lo creo, es que lo creo, ¿no? Y es que me estoy llenando la mente, estoy leyendo mucho, mucho más que antes y mis hijos me Y ya dicen, saber pero con ¿cómo qué puedes ser tan de lo que positiva? Todo el creamos. mundo se queja y tú ¿cómo puedes ser tan positiva, tan optimista? Digo, porque es una decisión. Puedo decidir hundirme, pero decido creer y tener esperanza. Espera un momento, Sara dice, chicas, he preguntado por el apartado de preguntas. Es que yo eso no sabía. A ver, déjame ver este apartado, que yo nunca he escuchado de este apartado. Vale, me aparece aquí. Nos adaptamos. Espérate, Sara. ¿Será por Instagram la masterclass del martes? No, explícalo tú por dónde estará. La masterclass de martes la voy a publicar en adelagal.es en Instagram. La vamos a hacer en Zoom porque la grabamos
y la hacemos en Ok. Zoom. Entonces Porque necesitarán hay un link, ¿verdad? PowerPoint, O sí. las que están interesadas que nos pidan el link, Lo voy a ¿correcto? poner, Bueno, lo que voy te a pidan el poner, link. lo voy a poner en mi Instagram, adelagal.es, y voy a poner ahí el link para que todos se puedan inscribir Y a la... también pregunta Sara, ¿dan clases de cómo mejorar el liderazgo? Uy, sí, Perdona, chicas, que yo no sí, sabía que sí, existe esto de las preguntas ahí. Pensaba que vais a escribir ahí ahora o lo has comentar. visto. Sí. Sí, hacemos cursos, de hecho. Si entráis en mi página adelagal.es en la web, ahí podéis ver toda clase de cursos que estoy dando y me podéis escribir por ahí, por la web. Ajá, perfecto, perfecto. Es que estaban ahí en las preguntas, que hay una más, espérate. Habrá otro live. Hemos dicho que sí, el sábado que viene será la segunda parte de esto, de La sobre segunda liderazgo. sesión. Y María, nuestra María, dice, súper interesante, yo lo hago así, no tengo prisa, ya lo haré. Supongo que responda a algo que nosotros hemos dicho. Así que, bueno, cualquier cosa, si luego estáis viendo este directo, a escribir que nosotros lo vamos a contestar. Hay otra pregunta más interesante. ¿Cursos de crecimiento personal? Pregunta Raquel. Cursos de desarrollo personal, tengo cursos de desarrollo personal, entrad en adelagal.es y ahí tengo cursos de desarrollo personal, de liderazgo para niños, tengo un juego para líderes, igual con Emma lo hablaríamos y lo haríamos, organizaríamos un live y hacemos un juego de liderazgo para divertirnos, pero eso sería entre equipos de trabajo, os tendríais que conocer muy bien si os apetece, si tenéis equipo de trabajo de 5 o 6 personas. Es un juego súper interesante y divertido. Carmen pregunta, ¿los cursos tienen algún coste? Eso sí tiene coste. Sí, hay cursos gratuitos y hay cursos de pago. Si entráis en la web lo vais a ver. Así que sí, hay de los dos tipos, Sí, bien. ahora con la crisis haremos más cursos gratuitos para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Nosotros también nos adaptamos y hacemos un esfuerzo para que la gente pueda aprovechar esta crisis, porque sabemos que económicamente mucha gente lo pasa muy mal. Entonces también daremos de nuestra parte para que todo el Exacto. mundo pueda salir de esta crisis mejor. Sí, de hecho, lo que estamos haciendo a través de estos lives también es formación, ¿no? Exactamente. Tanto a nivel de desarrollo personal, coaching, liderazgo, como estás haciendo tú. ¿No? Yo, por el otro lado, estoy haciendo por tema de formación de pestañas y todo lo que nos toca a nosotros de nuestro mundo de la estética, ¿no? Exacto. Entonces, Marco pone sería adelagal.es, ¿sí? Eso Gracias, es. Marcos, Eso. sí, en adelagal.es. Ok, chicas, pues ha sido un gusto otra vez, Adela, tenerte aquí. De verdad, un placer, he aprendido un montón. He cogido un montón de apuntes. Sí, ya ¿vale? veo. Muy bien. Se me ha acabado un boli y he cogido otro. Así que pues tienes que tener ahí todos los bolis para asegurarte, porque ya sabes que conmigo tomas muchos apuntes. Eso es. Sara pregunta, Adela, ¿tienes material de crecimiento? Tengo material de crecimiento. En adelagal.es tengo toda clase de material que os pueda interesar. Solamente... Pero ya está subido, se refiere, ya la tienes en la web. Sí, que entre en la web y ahí lo puede ver todo. Qué guay. Y Mónica dice, me ayuda muchísimo, me alegro. Les ayuda muchísimo, me alegra mucho. Alegro. María dice, gran profesional y gran personas. Muchas gracias. Gracias Raquel, también a ti por estar aquí. Hola, Andrea. Andrea, ahora miraré la web. Ok, pues me alegro mucho que habéis podido disfrutar de esta clase. Sí, una cosa más. Si necesitáis una sesión de coaching ahora con esa crisis, os voy a ofrecer una clase, una sesión de coaching gratuita para saber lo que es el coaching o para, si queréis probarlo, para ver qué sería, qué significaría, cómo os podría ayudar a través del coaching. Sería online, no de otra forma, pero bueno, podéis aprovechar la oferta que tengo ahora. Exacto. Gracias por la charla. Nos dicen,
Muchas gracias a las dos, ya la volveré a ver. Me alegro muchísimo, muchísimo que ha sido de ayuda. Así que nada, un abrazo os vamos a dejar. Un abrazo a todos, nos Me alegro vemos. mucho que habéis estado. Adela, dilo tú, habla tú, que yo me meto Sí, demasiado. pues nada, gracias por estar y nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a las 6:30, y hasta la próxima semana pensar bien en lo que es una crisis, pensad si tenéis experiencias, si habéis tenido experiencias en liderar una crisis, en liderar vuestras empresas o liderar vuestros negocios en una crisis. ¿Cuál sería vuestra experiencia? Me gustaría conocer. ¿Y qué es lo que más te ha impactado en esa sesión? Si lo quieres compartir con nosotros, también nos gustaría saber qué es lo que más te ha ayudado o qué es lo que necesitarías que compartiésemos en las próximas sesiones para ayudarte más. Bueno, de hecho, creo que vamos a tocar bastante temas en las próximas 3 sesiones, así que venid con ganas porque tenemos mucho material Y con muchas preguntas. Y con muchas preguntas. Y si no venís vosotros con preguntas, yo tengo listas de preguntas, pero no os quiero dar muchos deberes, pero los tengo aquí delante. Bien, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, un besos y nos vemos. Besitos a todos. Besito. Y gracias por seguirnos. Y espero que sea útil. Hasta luego. Adiós, gracias, hasta Adela, luego. otra vez. Gracias a ti, adiós. Lo voy a dejar grabado, no os preocupéis. Hola, Andrea. Hola a todas. Hasta luego. A toda la que soy salud.